Muy bien, les recordamos que nuestra meta como iglesia es ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Y parte de ser una iglesia sana es ser una iglesia sana en doctrina. El día de hoy vivimos una crisis en la iglesia de Cristo Jesús porque hay todo tipo de falsas doctrinas que se han infiltrado. Tenemos las sectas, que son grupos que han surgido a veces dentro de la misma iglesia cristiana. Por ejemplo, la iglesia adventista surgió de Guillermo Miller, un pastor bautista, que puso una fecha para el fin del mundo, se equivocó. Y alguien más dijo de que sí, que Cristo había venido. La gente se preparó en 1844 para que viniera Cristo. Y pues Cristo no vino, porque la Biblia dice que nadie puede saber el día ni la hora, ¿verdad? Y hubo un hombre que dijo, no, sí Cristo vino, pero en el lugar santísimo entró en el cielo y terminó de efectuar la purificación por nuestros pecados. Cuando en la cruz Jesús dijo, consumado es, ¿no? Entonces dentro de ese grupo de iglesias congregacionales bautistas surgió una falsa doctrina que es la iglesia adventista. De la iglesia adventista salió un hombre jovencito que se llamaba Charles Taze Russell, que comenzó los testigos de Jehová y niegan la existencia del infierno, creen que ellos son la restauración de la iglesia verdadera. Empezaron diciendo que Cristo venía en 1878, luego en 1914, puras falsas profecías. Pero además de las sectas que se constituyen grupos que creen que su grupo es el único verdadero, también surgen falsas doctrinas y olas de doctrina dentro de la iglesia. Y lo frustrante para nosotros es que todas citan la Biblia. O sea, los testigos de Jehová se consideran firmes estudiantes de la Escritura, los adventistas igual. Y eso es lo frustrante, de que te citan pasajes sacados de contexto y uno dice, bueno, ¿por qué hay tanta confusión si todas se supone que se basan en la Biblia? Y por eso este taller es importante. Hoy va a ser el primero de varios. Me gustaría que tomen notas, que traigan cuadernos para anotar conceptos importantes. Y vamos a comenzar hasta donde podamos llegar. Yo no creo que vamos a cubrir hoy todo, vamos a ir avanzando, porque hay varias reglas importantes de interpretar la Biblia. Y es un taller que estamos enseñando que se llama hermenéutica. ¿Cuántos de ustedes saben que habían escuchado esta palabra hermenéutica antes? Levante la mano. Ok, muy bien. Ok, solo 2 personas del grupo que tenemos habían escuchado la palabra hermenéutica. Para mí es tan importante este tiempo con ustedes como iglesia. Nosotros queremos en los grupos de vida que se reúnen en las casas, y el primer viernes de cada mes se interrumpen los estudios para venir todos acá. Para mí es tan importante que vengan y que no sientan que estos son vacaciones, porque muchos dicen, ya no tenemos estudio, pues me voy a cortar la yarda, me voy a hacer lo que tengo que hacer, que no he hecho, y descanso. No, es un tiempo para venir y ser entrenado. Solo 10 o 11 viernes del año voy a tener este tiempo con ustedes. Y una de las tareas que Dios me ha dado como pastor es equipar a la iglesia para discernir la palabra de Dios, para discernir la sana doctrina. Hay 4 responsabilidades del pastor. Una es dar dirección y visión a la iglesia de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela que la iglesia tiene que hacer. La otra cosa que Dios nos ha dado de tarea es supervisar la obra de Dios y los ministerios, porque por eso se le llama episcopo, supervisor. Otra tarea es alimentar a las ovejas o al pueblo de Dios, porque por eso Jesús le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas. Y la palabra pastor implica llevar a las ovejas a comer pastos, tomar agua y ser nutridas, ¿verdad? Y dice que Dios puso a los pastores para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y la cuarta responsabilidad es equiparles a ustedes para servir. Entonces yo quiero que tengamos una iglesia fuerte en doctrina, una iglesia donde los ancianos saben responder preguntas, la gente sabe responder preguntas importantes de doctrina. Y por eso es tan importante para mí que ustedes hagan este tiempo, un viernes al mes, solamente 11 días del año, para que pueda yo entrenarles a ustedes. Esta es mi pasión. Antes de yo haber sido pastor, yo sentía el llamado de Dios de ser un apologeta, un defensor de la fe. Esa es mi carrera en el mundo, mi carrera es ser abogado. Y yo quería un día poder debatir ateos, gente con falsa doctrina. Eso es lo que hierve en mis venas antes de haber sido pastor. Eso era mi llamado original. Y por eso empecé el Instituto Teológico Bautista, donde Dios levantó líderes y pastores, y eso es lo que puedo yo ofrecerles a ustedes como iglesia, equiparles. Entonces la palabra hermenéutica, ¿alguien sabe lo que significa? Sí, hermano.
El arte de interpretar la Biblia o textos de la Biblia. Muy bien, excelente. El arte de interpretar la Biblia. Bueno, la palabra hermenéutica viene del griego Hermes. Y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego porque era el idioma prominente en la época del Señor Jesucristo, del primer siglo, gracias a Alejandro Magno, un general griego que conquistó todo el mundo de su época. Así como ahora el inglés es el idioma universal, en la época bíblica el griego era el idioma universal. Y Hermes era el mensajero de los dioses en la mitología griega. Y la palabra Hermes llegó a significar a alguien que interpreta, porque él daba el mensaje de los dioses y lo interpretaba en la mitología, obviamente. Pero ya en el idioma griego la palabra hermenéutica se refería al arte de interpretar un texto. La hermenéutica significa interpretar, explicar o hacer claro, esclarecer, arrojar luz a algo que no es tan claro. Y es el conjunto de reglas y principios para interpretar las escrituras correctamente. Pueden anotarlo si quieren, la definición de hermenéutica. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? El arte de interpretar escrituras. Y bueno, es una ciencia y es un arte. Ciencia porque hay ciertas reglas prácticas para interpretar un texto. Por ejemplo, una regla es que un texto tiene significado conectado a lo que lo rodea, a lo que está antes y a lo que está después, y eso se le llama el contexto. Uno tiene que leer no solamente un verso, sino ver qué dice antes, qué dice después, para saber lo que realmente el texto está diciendo. Hay un dicho que dice: un texto fuera del contexto es un pretexto, y vamos a estudiar eso más adelante. Yo creo que yo creo que en 3 semanas más nos vamos a juntar y vamos a ver esa regla del contexto. Entonces, es una ciencia y es un arte, porque el arte requiere utilizar tu habilidad personal de pesar, de evaluar, de distinguir, de ver las palabras. Una ciencia porque hay reglas establecidas, y un arte porque también requiere criterio, como los traductores de la Biblia. Tienen que adentrarse en el mundo bíblico y pesar qué es lo que realmente quiso el apóstol Pablo decir según el contexto que se estaba viviendo en la época. Entonces, vemos que hay bases bíblicas. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del cautiverio y necesitaban volver a la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por desobediencia a Dios. Habían estado en Babilonia, después habían sido regidos por los persas, y en ese tiempo de Nehemías, que él era copero del rey de Persa, permitieron que un grupo de judíos regresara a Jerusalén, donde tenían mucho tiempo que no habían regresado. Y dice que cuando llegaron, ellos querían seguir la ley del Señor, porque sabían que Dios los había disciplinado por no seguir la palabra de Dios. Entonces dice que leían en el libro de la ley de Dios, en la ley que Dios les dio a Moisés, que les dio Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Dice, leían el libro de la ley de Dios, ¿de qué forma? Claramente. Claramente es lo contrario a algo oscuro, ¿verdad? Es algo que trataban de leer con claridad. Por eso nuestra iglesia buscamos, un día les voy a enseñar por qué hay diferentes tipos de traducciones de la Biblia, porque hay diferentes criterios de traducción. Un criterio busca traducir las palabras exactamente como se ven en griego, aunque a veces en nuestro idioma no tenga tanto sentido, porque cada lenguaje tiene su manera de expresarse. Y hay otro criterio de traducción que busca lo que en el griego significaba y lo pone en palabras claras en nuestro idioma. Pero eso es lo que buscaba Nehemías, y en el tiempo y Esdras también, explicar la palabra de Dios claramente, y dice, ponía en él sentido, de modo que se entendiese la lectura. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros pecamos por nuestras concupiscencias, pero la mayoría de la gente no sabe qué significa la palabra concupiscencia del español antiguo, ¿verdad que no? Entonces la concupiscencia son los malos deseos del corazón. Entonces, si supongamos que leyéramos la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 y dijéramos que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, eso significa, hermanos, que es tentado por sus malos deseos que habitan dentro de nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo el sentido. Estamos interpretando, explicando lo que el texto quiere decir. Dice que de modo que entendiesen la lectura. Dios quiere que entendamos su palabra, y la Biblia es un libro que son 66 libros alejados de nosotros por lo menos por 2000 años, y otros libros por 3400 años de distancia, y hay que interpretar qué significaba lo que se dijo en el tiempo en que fue escrito, porque las culturas cambian
y las formas de expresión de las culturas cambian también. Entonces, en Esdras 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón. Ese es un reto para cada uno de nosotros. Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir. ¿Qué significa inquirir? ¿Qué? Inquirir. Inquire en inglés. ¿Qué significa la palabra inquire? I would like to inquire about. ¿Qué significa, Marco? Find out significa en español. ¿Qué? Es preguntar, averiguar, ¿verdad? Entonces Esdras había preparado su corazón para averiguar lo que decía la ley de Dios. ¿Y para qué? No solamente saberlo, sino cumplirla. Hay gente que, sobre todo en el día de hoy, tenemos algunos cristianos que distinguen tanto la falsa doctrina que se vuelven superhéroes de defender la sana doctrina, pero al grado de que sí la defienden, pero falta el amor y el explicar con amor a que la gente abra los ojos. Y dice la Biblia, el conocimiento envanece y el amor edifica. O sea, el conocimiento me hace sentir que yo sé más que tú y que tú estás re mal. Pero el amor edifica, el amor busca construir, como Aquila y Priscila agarraron a Apolos y le enseñaron mejor las escrituras. No con arrogancia, sino con amor, ¿verdad? Entonces siempre el propósito de la palabra de Dios no es solo crecer en conocer más. Hay gente en las iglesias que tiene años conociendo, hay iglesias muy tradicionales que tienen diáconos o gente que conoce mucho de la Biblia, pero tienen cero amor, ¿sí? Entonces dice la Biblia que si no tengo amor nada soy, son como un ruido. Y tampoco de nada sirve ser mucho amor y no tengo nada de conocimiento de la Biblia tampoco, es un balance, ¿no? Entonces dice que había dedicado su corazón para averiguar lo que la ley del Señor decía y para obedecerla. ¿Qué significa cumplirla? Obedecerla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, el propósito de entender la palabra de Dios es poder conocer más de quién es Dios, qué es lo que Él desea de nuestras vidas. O sea, debemos acercarnos a la Biblia con humildad de saber que Dios quiere moldear nuestro carácter. Pero a veces antes de poder aplicar a nuestras vidas tenemos que entender qué dice, qué significa lo que dice. Entonces por eso es la regla de la hermenéutica, de interpretar la Biblia. Entonces la responsabilidad que el cristiano tiene con la palabra de Dios, según Esdras 7:10, es estudiar cuidadosa y diligentemente la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Tomar notas. Ok, cuando uno estudia, toma notas, y si toma notas es porque hizo observaciones, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Leer es entender y estudiar es comprender y aplicar, para que se le quede grabado para poderla poner en práctica. Entonces cuando estudia uno lee con más detenimiento tratando de ver qué dicen las palabras y qué es lo que realmente significa lo que uno está leyendo. No lee nada más. A veces uno puede leer y ni siquiera reflexionó lo que acaba uno de leerse y le pregunté, ¿y qué leíste? Pues yo no sé, ya se me olvidó. Entonces estudiar es checar lo que realmente está diciendo. Entonces estudiar cuidadoso y diligentemente. Además, el propósito de leer la palabra de Dios y entenderla es aplicarla y practicarla en nuestras vidas. Y Dios desea que nosotros también, una vez que nos llenamos de la palabra, podamos enseñarla con amor a otros. Por eso dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, para que nos podamos edificar unos a otros. Qué bonito es que una iglesia sea una iglesia que memoriza la palabra de Dios. Que seamos una iglesia que cuando nos visitamos en momentos de necesidad, no solamente damos palabras, todo va a estar bien, hermano, sino que podamos, mira aquí Isaías 41 dice, echa sobre el Señor tu carga, y podamos usar la palabra de Dios para consolarnos, exhortarnos y edificarnos unos a otros. Entonces, en 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, que era su hijo en la fe, le da una amonestación importante. Es su última carta del apóstol Pablo antes de morir, que le escribe a Timoteo, y le dice, léalo conmigo, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces es una exhortación para cada cristiano, que Dios quiere que procuremos. ¿Qué significa que procuremos? Que hagas el esfuerzo que hagas el esfuerzo con diligencia, significa con cuidado o prestando atención, para presentarte a Dios como una persona que Dios aprueba. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que Dios
los aprueba a ustedes como gente que conoce su palabra. Y si no estás ahí todavía, ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? Comienza leyendo que es un versículo, un capítulo de la Biblia todos los días. Escudriñalo, analízalo, medítalo y ve qué hay ahí que Dios puede hablar a tu vida. Y dice que seamos como un obrero, como un trabajador, como alguien que trabaja en la obra de Dios, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, hay gente que la usa, pero la usa mal, ¿verdad? O sea, la usa sacada de contexto, la usa para enseñar cosas que la totalidad de la Biblia no enseña, y eso es lo que causa tanta confusión hoy día. Entonces tenemos esa responsabilidad de Dios. ¿Y cuántos de ustedes realmente serían avergonzados si yo les pregunto, a ver hermano, ¿de qué trata el libro de Colosenses? ¿De qué trata el libro de Efesios? ¿De qué trata el libro de Gálatas? Yo creo que muchos de nosotros medio sabríamos un versículo, pero no sabemos realmente, porque estamos tan metidos en otras cosas y no le dedicamos tiempo a la palabra. Y nos avergonzaríamos si nos habla un testigo de Jehová y nos empieza a mostrar la Biblia. Mira, tú dices que Cristo es Dios, pero la palabra Trinidad no viene en la Biblia. Y mira, aquí dice la palabra de Dios de que Él es el primogénito de la creación, el primer creado. En Apocalipsis 3:14 dice que es el principio de la creación del Señor. Y tú, pues ¿cómo le respondo? Pues parece que sí. Y te avergonzarían porque no sabes el contexto de la Biblia, cómo manejarlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la herramienta para ser diligentes en entender la Biblia, comprenderla para aplicarla y vivirla y para enseñarlo a otros? La herramienta es la hermenéutica, que es el conjunto de reglas y principios para interpretar la Biblia. Es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque tiene reglas establecidas para interpretar el texto dentro del contexto, ver el trasfondo cultural de lo que se estaba viviendo, ver lo que con consistencia la Biblia dice de un tema en todas sus partes, pero también es un arte porque requiere usar tu criterio, y eso, el criterio te lo da el pasar tiempo en la Biblia y conocerla. Entonces, para estudiar, obedecer y enseñar, necesitamos saber interpretar correctamente la palabra de Dios. 3 principios del lector como intérprete, para reflexionar. Número 1, como cristianos creemos que toda persona tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia por sí misma, ¿o no? La Iglesia Católica por muchos años, solamente el magisterio, las autoridades eclesiásticas de la Iglesia, tenían el poder de interpretar la Biblia al pueblo, porque el pueblo pues es ignorante, no sabe, solamente los sacerdotes preparados, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como cristianos creemos que la Biblia fue dada por Dios para solo los sacerdotes o solo los pastores. No. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio 6:4? Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al andar por el camino y al levantarte y al acostarte. Habla de que la palabra de Dios debe morar en la vida de cada seguidor de Dios, de cada persona que le ama, para poder enseñarla a nuestros hijos. Entonces creemos que todos tenemos el derecho de interpretar la palabra de Dios, pero también todo el que lee la Biblia la interpreta de alguna forma o de otra, ¿sí o no? A veces bien mal. ¿Nunca te ha pasado que lees algo y lo entendías de cierta forma y luego oyes una predicación y dices, ay, no iba por ahí la cosa? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, todos lo interpretamos de alguna forma o de otra, pero no toda interpretación es correcta, es obvio. Y hay gente que cree, no, pues es que la Biblia cada quien la interpreta a su manera, significa diferentes cosas. ¿Ha oído eso? Y sí es cierto que cada quien la interpreta a su manera, porque cada uno de nosotros tratamos de entender lo que leemos y a veces lo entendemos diferente. Sin embargo, eso no significa que todas las interpretaciones sean válidas. Hay interpretaciones correctas y hay interpretaciones equivocadas. La Biblia tiene una sola interpretación correcta, aunque puede tener muchas aplicaciones, ¿sí? La Biblia no tiene varias interpretaciones. A veces hay pasajes que diferentes personas se acercan y dicen, es que yo creo que significa esto, yo creo que significa lo otro. Y hay pasajes que son confusos, que son difíciles de discernir. Pero la realidad es que hay una sola interpretación que es correcta. En muchos pasajes sí podemos asegurar y saber cuál es. En otras decimos, pues está entre esto y esto. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor, hay un pasaje que dice, el Señor está cerca. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento y su venida está cercana, o significa que el Señor está cercano y ve todo lo que hacemos.
pueden ser las dos interpretaciones, ¿no? Cualquiera de las dos formas nos debe hacer preparar nuestro corazón, porque el Señor sabe lo que hacemos, y aparte el Señor va a venir un día y tenemos que estar preparados para su venida. Pero hay pasajes que tú dices, pues es una cosa u otra, pero lo cierto es que solo hay una interpretación correcta. Muchas veces sabemos cuál es, otras es un volado, es una u otra, y no sabemos porque al abrir la Biblia es como, sobre todo las cartas, por ejemplo, a veces como escuchar una conversación. Cuando, haz de cuenta, levantas el teléfono y está tu esposa o tu mamá en el otro lado de la línea y dice, ok, pues ahí voy para allá y te llevo lo que me encargaste. Y tú te quedas, andas de chismoso ahí, ¿no? ¿Y qué le encargó? ¿Verdad? Pues no sabes. Y entonces Pablo a veces dice, en la primera carta, en cuanto a lo que me escribieron, estamos leyendo una conversación entre Pablo y sus iglesias y solamente nos queda especular qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces es como agarrar una conversación a medias. Entonces todo el que lee la Biblia, todos tienen derecho a interpretar la Biblia por sí mismos, pero no todas las interpretaciones son correctas, y todo aquel que interpreta las Escrituras tiene la responsabilidad de ser lo más esforzado, acertado y honesto posible para encontrar el significado original del texto. Y eso es algo tan importante. Escuchen esto. La Biblia nunca significa lo que nunca significó. O sea, el significado de un texto bíblico está en que nosotros descubramos qué quiso decir el apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Colosas cuando les escribió, o a la iglesia de Gálatas cuando les escribió en el año 48. ¿Qué les quiso decir? ¿Qué estaba pasando? El significado del texto no es lo que nosotros nos imaginamos en nuestro tiempo, sino hay que adentrarse al mundo bíblico y ver qué estaba viviendo Pablo y qué estaba viviendo la iglesia, porque el significado se halla allá, ¿sí? Por eso cuando uno lee el Apocalipsis, muchos empezamos a leer el Apocalipsis y vemos helicópteros lanzando misiles porque los escorpiones picaban pero en realidad, ¿qué entendieron las 7 iglesias de Asia Menor a las cuales fue escrita la carta de Apocalipsis? ¿Sí? Entonces, la ciudad que sobre 7 colinas, que la gran ramera, la gran prostituta que fornica con los reyes de la tierra. ¿Qué entendía un cristiano del primer siglo que leía la carta del apóstol Juan a las iglesias de revelación, de Apocalipsis, que les iba a dar esperanza en medio de la persecución? ¿Por quién estaban siendo perseguidos? Por Roma. Y Roma era una ciudad que se sentaba sobre 7 colinas y que estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Bajo Nerón había perseguido a los cristianos, los había matado, y ahora estaba bajo el reino de Domiciano en el año 96, un emperador romano. Entonces, siempre la Biblia significa lo que significó. Algunos peligros que como intérpretes nosotros debemos estar conscientes que traemos al texto es que todos traemos nuestros lentes, nuestra experiencia, nuestros prejuicios. Y todo lector trae al texto prejuicios y presuposiciones. ¿Qué son prejuicios? Juicios a priori, juicio antes. Un juicio antes de leerlo o llegar al texto. Y presuposiciones, cosas que suponemos desde antes de llegar al texto. Entonces, cuando leemos el texto ya traemos esos lentes y creemos que es así. Entonces, es importante estar consciente de eso. Y pueden ser esos prejuicios aquellos que tenía en mente el autor del texto bíblico, o pueden no ser. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a leer esto, por ejemplo. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero que pienses en una corona de vida. ¿Qué viene a tu mente? Veamos otro texto. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis ¿qué? La corona que no se echa a perder, incorruptible, de gloria. En 2 Timoteo 4:7-8, vamos a ver, ¿qué entienden cuando ven esto de recibir la corona? ¿Qué viene a su mente? ¿Cuántos de ustedes viene a su mente? Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes viene a su mente una corona así? ¿O no? Corona sería como un galardón, sería ¿Un premio? sinónimo de premio. Okay. Es lo que pudiera interpretar. Cuando dice que el Señor nos dará la corona de justicia, ¿cuántos de ustedes viene a su mente una corona, ser coronados como príncipes de Dios o algo así? Levante la mano con confianza si viene a su mente eso. Ok, tenemos una mano, nada más una persona valiente. Y no
Ok, otra persona valiente. ¿No hay nadie más? Entonces, ¿qué viene a su mente? Si nadie de ustedes vino a la mente, ¿qué corona viene a su mente? A lo mejor un modo de pensar. ¿Cómo? Un modo de pensar diferente. No, está recibiendo, como dice el hermano, un galardón, un premio. ¿Qué tipo de corona nos va a dar Dios? ¿Sí? Alonso. Bueno, yo me imagino cuando habla de corona, yo pienso que estamos como en lista y está poniendo una coronita cada uno. ¿Por qué? Como, Eso es lo que me imagino al leer el texto. ¿qué te imaginas? ¿Una qué? Que se está poniendo, estamos todos en fila y alguien nos está poniendo una coronita por lo A cada uno en fila una corona, algo así, ¿verdad? Mira lo que dice, he peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso, ¿no? De que si amamos la venida de Cristo y vivimos para Él y le somos fieles, también nos está reservado una corona de justicia a cada uno de nosotros. Y hermano Daniel. Yo creo que es algo simbólico eso, pues, una cuestión de que Dios, como dijo el hermano, galardonará, dará un premio, digamos. Entonces no es algo literal. El premio, sí, no es algo literal. Es como que le diga, mira, la paga del pecado es la muerte, trae una consecuencia negativa. Hacerlo bien ante las cosas de Dios trae algo positivo, ¿verdad? Algo hermoso que estaremos... Una corona de vida. No es una cuestión, pues digamos, material que le va a trabar como dice el hermano. ¿Cuántos creen que sí va a ser algo? Entonces, ¿cuántos creen que sí va a ser algo físico, que Dios nos va a poner coronas en la cabeza? Vamos a hacer reicitos entonces. Ok. Y entonces la Biblia está fíjate cómo la interpretación sucede. Entonces la Biblia está mintiendo. Ahí está diciendo que nos dará una corona, no dice que es simbólica. Una de las reglas de interpretación bíblica es saber interpretar lo simbólico como simbólico y lo literal como literal. Porque hay cosas en la Biblia que son simbólicas y cosas que son literales. Y el arte de la interpretación bíblica es saber qué es simbólico y qué es literal. Pero bueno, aquí habla de pelear la buena batalla, de acabar la carrera. En la época del apóstol Pablo era el mundo griego, el mundo grecorromano. ¿Qué juegos han llegado hasta nuestros tiempos que vienen desde antes de Cristo? Las Olimpiadas de Grecia, ¿verdad que sí? Y estaba en un mundo grecorromano. De hecho, Pablo escribe a Timoteo que está en Éfeso, un parte del mundo griego. Entonces Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Han visto la lucha grecorromana? ¿Sí? Que buscan ver quién somete al otro. Es parte de las Olimpiadas. ¿Han visto también las carreras de las Olimpiadas, los relevos? Entonces Pablo dice, así como un atleta, he concursado, me he esforzado, me he preparado para pelear una carrera de resistencia para Dios. He peleado la buena batalla, he luchado con falsos hermanos, con desánimos, con gente que me ha perseguido, con persecuciones, con golpes, con que me apedrearon. Y yo sé que me está ahora reservada, acabé la carrera, competí siguiendo las reglas que Dios me dio. Entonces lo que en realidad Pablo, mire, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice 1 Corintios 9, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Se fija que está hablando del estadio, está hablando de las luchas grecorromanas, de las carreras del tiempo de ellos. Entonces lo que se estaba refiriendo es a una corona corruptible de laureles que se echan a perder porque están hechas de hojas. Pero la que Dios nos va a dar es como que Ariel, te esforzaste, crucificaste la carne, viviste para mí, hablaste de Jesús, te persiguieron pero fuiste firme, pásale al podio porque tienes la corona de que competiste y triunfaste en Cristo. ¿Se fijan? Es simbólico hablando de algo que era muy común en la época de ellos. Entonces cuando nosotros leemos y el Señor nos dará la corona de justicia, nos imaginamos las películas de princesas y de reyes y nos imaginamos, oh, voy a ser rey, porque hay un pasaje que dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Se fijan? Entonces los prejuicios que traemos nosotros al texto pueden no ser los prejuicios o no puede no ser la realidad que el autor bíblico vivía en su época. ¿Sí lo entienden?
Entonces para eso hay que conocer algo del mundo bíblico. Porque lo que está hablando de la corona es esto, es de que recibirás el premio que competiste y triunfaste. Imagínate qué hermoso, esta gente lo que se sacrifica, lo que se disciplina. Y cuando logran es, logré lo que me esforcé tanto, ¿verdad? Y Dios va a hacer eso con nosotros un día, nos va a dar esa corona de que no va a haber llanto, tristeza ni dolor, estaremos con el Señor. Así que hermano, esfuérzate, vive para Dios, sé santo, sacrifica la carne, esfuérzate en agradar a Dios. Ok, porque la palabra de Dios no solo es conocimiento, sino aplicación para obedecer. Otro es el espejo, miren lo que dice el apóstol Pablo, no hay un agua por ahí, ¿verdad? En mi carro tengo 2 aguas siempre, ¿ven? De esas de aguas, así que si ven una botella en mi carro no vayan a creer que es licor, ¿eh? Es una botella azul y otra verde, son de agua mineral, no de agua oxigenada. Pero las relleno con agua así, se calienta, se ven que el plástico produce cáncer, ¿verdad? Cuando se calienta. Entonces no es bueno meter plásticos al microondas. Muchas gracias, campeón. Ok. Vale $1. ¿Están todos bien? Ok. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos ¿cómo? Cara a cara. Cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La pregunta es, ¿por qué dice ahora vemos por espejo oscuramente? ¿Alguna vez te has visto en el espejo? Independientemente si estás bonito o estás feo. No es cierto. Que a veces nos sentimos feos, ¿no? Pero para Dios somos bonitos. Entonces, ¿por qué dice que oscuramente como por espejo? Cuando uno está en el espejo, ¿se ve oscuramente o se ve claramente? ¿Oscuramente? Pues depende si la luz está prendida o apagada. Porque hay unos espejos ahora que hasta te magnifican. ¿No lo he visto en Target o Walmart que va usted al espejo y se ve todos los poros abiertos y dice, ¡ah, esto es horrible! ¿Qué va a ver ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice eso? Bueno, en el tiempo bíblico los espejos no eran así, que se veían con claridad. En el tiempo bíblico los espejos eran así. Los espejos eran de bronce o algún metal pulido y se veían más o menos como hoy se ve una cuchara. Cuando te ves en el reflejo de una cuchara, ¿te ves claramente? No. Te ves oscuramente. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, dice, ahora vemos por espejo, ¿cómo? Oscuramente, o sea, no te ves con claridad, porque se distinguía entre ver una persona a ver con el espejo. Entonces dice, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por cierto, un pasaje que nos recuerda que no lo sabemos todo, que hay cosas que solo son misterios de Dios. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para que guardemos las palabras de esta ley. Ahora eso no es excusa, hay gente que mantiene posiciones ilógicas en la Biblia y dice es un misterio de Dios. Pues más que misterio es una cosa ilógica que tú estás creyendo que Dios dice, pero a veces sí hay cosas que son misterios. Entonces tenemos todos la necesidad de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 2 naturalezas. Así como Cristo es Dios y Cristo se encarnó como un hombre y tenía las 2 naturalezas en sí mismo, la Biblia también tiene 2 naturalezas. Es la palabra inspirada por Dios, o sea, Dios es el autor de la Escritura a través de sus diferentes autores, más de 40 autores en un periodo de 1500 años, en los 66 libros de la Biblia. También la Biblia fue escrita por hombres, ¿o no? Sí. Fue escrita por hombres a hombres, o sea, utilizando un lenguaje que tenían en común, una cultura en común, costumbres en comunes, como por ejemplo lo de las Olimpiadas. Luchamos, competimos en el estadio para recibir la corona. Todo el mundo sabía lo que eran las competencias deportivas grecorromanas. Pues la palabra es la palabra inspirada de Dios, pero fue escrita en un lenguaje humano por hombres inspirados para comunicar un mensaje a hombres. Y por eso necesita ser interpretada. Por ejemplo, algo tan sencillo como en Génesis. Dice que Dios en el día séptimo, Él descansó de sus labores, ¿verdad? Dice que descansó el séptimo día. Y cuando uno piensa en descansar, piensa en que Dios estaba, estoy bien agotado, bien cansado, necesito tomarme un descansito. Ahora es cierto que la Biblia hace referencia a que si Dios descansó, nosotros también debemos descansar
y tomar un día para reponer fuerzas, para enfocarnos en Dios, para confiar en la provisión de Dios. Pero muchos de los expertos bíblicos de nuestro tiempo, cuando leen eso, ven que cada vez que dice la Biblia, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, en la antigüedad, cuando se inauguraba el templo de Dios, igual que los templos paganos en la época bíblica, se creía que el Dios venía y reposaba y moraba en ese templo. Por eso Dios, el templo de Salomón tenía un lugar santo, y el tabernáculo igual, y un lugar santísimo. Y cuando se construyó el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y eso significaba que Dios vino a posar o a morar en el lugar santísimo. Entonces, cuando habla el lenguaje de que Dios descansó, no es que estaba muy cansado, sino que Dios se sentó a reinar sobre su tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies y el cielo su trono. Entonces, algo tan sencillo, pero tú tienes que ver qué entendió Moisés cuando escribió esto y qué entendió su audiencia con descansar. Algo tan sencillo que para nosotros puede no ser la misma palabra hoy día. ¿Sí? Entonces, la meta de la hermenéutica es descubrir lo que el autor inspirado por Dios quiso decir a su audiencia original, tomando en cuenta las circunstancias y situación específica que estaba viviendo a fin de aplicar la Biblia a la vida práctica. Y ese es un reto grande. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14 y sobre todo en 2 de Timoteo capítulo 11, de que no permite a la mujer enseñar. ¿Se acuerdan? Un pasaje que suena a nuestros tiempos, suena anticuado, suena como que lo escribió una persona muy machista, que no permite a la mujer enseñar, pero que se salvará engendrando hijos, imagínate. Y cuando uno ve eso, uno se pone a pensar, ¿por qué Pablo dice esto? Y una de las reglas de interpretación bíblica es que la Biblia tiene diferentes tipos de géneros literarios, diferentes tipos de escritura. Por ejemplo, tú no lees igual un libro de historia a una carta que te escribió tu abuelita, o a un cuento para niños. Sabes que el cuento es ficticio, sabes que la carta que te escribió tu abuelita es algo muy querido a tu corazón, es una carta personal, y sabes que el libro de historia te está diciendo lo que sucedió en el pasado. Y cada tipo de literatura tiene su propósito, y en la Biblia es igual. En la Biblia, por ejemplo, cuando vemos un libro histórico y oímos que Lot, sus hijas, emborracharon a su papá y se durmieron con él, y tú dices, ¿qué hace esta cochinada en la Biblia? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué tiene que estar eso en la Biblia? Bueno, porque es un libro histórico y está diciendo lo que sucedió. No está diciendo que Dios aprobó lo que sucedió. Así como cuando uno lee las noticias y las tragedias que suceden, no significa que es bueno que, por ejemplo, el grupo terrorista islámico de Irak y Siria ha matado miles de personas inocentes. No estamos diciendo que eso es bueno, solamente es algo que sucedió. Y así cuando vemos las cartas de la Biblia, son circunstanciales. O sea, tú tienes que descubrir qué estaba pasando en la iglesia de Galacia, qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, donde Pablo dejó a Timoteo. Y una de las cosas que ves en 2 de Timoteo es que dice que había falsos maestros. Dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice Timoteo 4. Y dice que llevan cargadas a las mujercillas cargadas de pecado. Entonces parece que estos falsos maestros estaban influyendo en las mujeres. Entonces a lo mejor algunas de estas mujeres estaban queriendo tomar autoridad en la iglesia. Y Pablo les dice, frénense, ¿verdad? Y la que cayó en pecado fue la mujer y no el hombre, como que es más susceptible a ser convencida, ¿no? Entonces tú tienes que ver, está Pablo dando un mandato para todos los tiempos, que una mujer jamás se debe parar aquí enfrente a enseñar. O está Pablo dando una carta a Timoteo por una circunstancia específica de la iglesia de Éfeso que los falsos maestros estaban influyendo en las mujeres. Y eso es un debate terrible, porque hay gente que dice, no, es un mandato para siempre, la mujer no debe enseñar a un hombre. Y tú te dices, bueno, ¿a qué edad se convierte un jovencito en hombre para que la mamá ya no lo pueda enseñar? Y tienen todo tipo de preguntas, ¿no? El Espíritu Santo da dones y Él no distingue si eres hombre o eres mujer, aunque sí en la Biblia nunca se habla de pastora, siempre se habla de pastores. Cuando la Biblia habla de los ancianos de la iglesia, de los pastores, de los obispos, habla de hombres. Y porque Dios dio el liderazgo de la familia al varón. Y Dios quiere que la iglesia refleje el orden de Dios en ese liderazgo.
Pero la pregunta es, ¿puede una mujer enseñar a un hombre? Y tiene mucho que ver en cómo interpretas si la carta es algo circunstancial de la situación de Éfeso o si es un mandato teológico para todos los tiempos. Y ahí es donde difiere la gente y hay diferentes prácticas entre las iglesias. ¿Están todos siguiéndome? Ok. Entonces quiero que aprendan una palabra. La palabra hermenéutica significa ¿qué? El arte o la ciencia de bien. El arte y la ciencia de interpretar la Biblia, ¿verdad? Principio, o otra manera de aprenderlo es el conjunto de reglas y principios para interpretar la Biblia correctamente. Pero aparte hay otra palabra que es la palabra exégesis. ¿Alguna vez la habían oído? No. Sí. ¿Qué significa exégesis? Exit. ¿Qué significa exit? Salida. Cuando tú hablas de mi ex, no hables delante de tu esposa o delante de tu esposo, porque empiezan los celos. Cuando hablas del ex, es alguien que ya está fuera, ya no está adentro, ya salió de tu vida, ¿verdad? Entonces, ex significa en griego fuera, ¿sí? Y égesis viene de un verbo griego que significa guiar fuera, guiar o sacar fuera. Entonces, la exégesis bíblica es que buscamos sacar fuera de la Biblia el significado original que el autor inspirado por Dios quiso decir cuando escribió su mensaje. Un exégesis es que tú agarras un texto y tú dices, yo quiero descubrir qué les estaba diciendo Pablo, que Dios le dará la corona de justicia. ¿Qué significaba? Que así como los atletas se esfuerzan y se disciplinan y compiten y ganan la lucha o la carrera, nosotros tenemos una lucha con el pecado, una carrera de resistencia, un esfuerzo que hacer, una disciplina que desarrollar, porque Dios va a ver ese esfuerzo y cuando logremos ser firmes y haber no claudicado nuestra fe, no habernos rendido, Dios nos va a dar el premio y va a reconocer que fuimos fieles a Él y nos va a abrazar y vamos a estar con Él, ¿sí? Entonces uno busca sacar lo que el autor quiso decir. La eisegesis, eis significa hacia adentro, es que tú agarras la Biblia y le metes tus propios significados. Déjenme les muestro un versículo. Abran la Biblia en Proverbios capítulo 6, por favor. Ya me estoy adelantando porque ese es el tema del contexto. Pero no. ¿Cuál capítulo? Proverbios capítulo 6, versículo 2. ¿Alguien que lo lea? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Gracias. Entonces hoy día tenemos un movimiento de palabra de fe que dice que enseña que nuestras palabras tienen poder. Dice, Dios dijo, en el principio sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Y fue la luz. ¿Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Sí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el poder de declarar y van a hacer las cosas. Y aquí dice, te has enlazado en las palabras de tu boca. Hermanos, muchos de ustedes están hablando maldición en su vida. Porque dicen, no me van a dar el trabajo y no te lo dan porque ya lo declaraste. Y por eso tenemos personas que dicen, y declaramos sanidad, ¿verdad? Y declaramos que es hecho, y declaramos que ahora el Espíritu se va a mover, ¿verdad? Porque creen que porque lo declararon o lo decretaron o lo dijeron, ya es hecho. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, Proverbios 18:20. Y agarran aquí, y se han escuchado a los músicos cristianos, y en este momento declaramos, Señor, ¿sí? Imitando todos a Marcos Witt, ¿no? En la forma de hablar. Entonces, Proverbios 6:2 dice, mira, aquí dice, te has enlazado en las palabras de tu boca. Pero cuando ves el contexto, mira el versículo 1, dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, ¿qué significa fiador? Si él no te paga, yo te pago. Oye, me echas la mano y me firmas acá por tu crédito, pues voy a sacar un carro. Y ahí vas tú, y luego al rato no lo paga el desgraciado, y te andan a ti quitando hasta lo que no tienes, ¿verdad? Entonces dice de que te has enlazado en las palabras de tu boca, has quedado preso en los hechos de tus labios. Haz esto, záfate así como se escapa la presa del cazador. Entonces, si yo agarro este versículo como lo hace el movimiento de palabra de fe y dice, hermanos, has quedado preso en los dichos de tus labios, te has enlazado en las palabras de tu boca, muchos de ustedes están en pobreza porque han hablado pobreza a su vida. Y empiezo a hablar eso. ¿Estoy haciendo un exégesis? No. ¿Estoy haciendo una eisegesis? ¿Por qué?
Porque le estoy metiendo a la Biblia lo que la Biblia no dice, ¿sí? Sacando de contexto el versículo para enseñar algo que la Biblia nunca ha dicho. Entonces nuestra meta con la hermenéutica es hacer una exégesis correcta, sacar el significado original del verso bíblico. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente malinterpreta tanto la Biblia? ¿Por qué creen? ¿Por qué, Leo? Porque lo quieren hacer de su manera. ¿Lo quieren hacer a su manera? ¿Ok? Bastante bien, válido. No hacen la ¿cierto? exégesis. No, ¿Cómo? No hacen exégesis, sino que hacen la otra. Reciben tradiciones de lo que les han enseñado, quizá nada más, sin analizarlas. Pensamiento, claro. No ¿Qué dice? leen el contexto, no leen todo el capítulo, no saben. Okay. No tienen las reglas de cómo interpretar No, correctamente. simplemente Exacto. leen el- ¿Sí? Denis. Muchos entran con malas intenciones, saben lo que dicen, pero traen otro propósito que obviamente no es alcanzar almas para Cristo, no es simplemente sea por dinero, por poder, etc. Si yo le hablo a la gente bonito de que Dios los quiere prósperos y ricos y que ellos pueden declarar y decretar y de que si me dan $1,000 para mi ministerio como apóstol me lo va a llevar y que Dios es un pacto con Dios, yo voy a decretar sobre tu vida y salud sobre tu familia, pues me conviene, estoy inventando una herejía con el propósito de hacerme rico, ¿no? Hay muchas razones, pero vamos a ver unas rápidas. Ignorancia. ¿Por qué la gente malinterpreta la Biblia? Por ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? Desconocer. Exacto, muy buena definición. En Mateo 22-29 vinieron a Jesús los saduceos que no creían en la vida después de la muerte y le dijeron, mira, un hombre tuvo varias esposas y al final en la resurrección, ¿de cuál de todas va a ser esposa? Y Jesús le dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, o sea, están errando, cometiendo error, ¿no? Están equivocados. ¿Y qué dice? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces Jesús estaba diciendo que los saduceos no creían en la vida después de la muerte porque estaban ignorando las Escrituras, aunque es cierto que en el Antiguo Testamento no se habla mucho de la vida después de la muerte, y por eso porque la revelación de Dios es progresiva, y por eso es que los saduceos, uno de los partidos religiosos de la época de Jesús, no creían en la vida después de la muerte, pero los fariseos sí. Entonces Jesús les dijo que la razón que no creían un conocimiento correcto es que ignoraban, ¿qué? Las Escrituras. Y hay mucha gente que ha crecido por ejemplo, hay gente que ha crecido en iglesias pentecosteses donde cree que si no hablan en lenguas no tienen al Espíritu Santo, porque se van al libro de Hechos capítulo 2 y ven que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y esas lenguas eran dialectos, eran idiomas entendibles. Literalmente la palabra en griego es dialecto, eran lenguas. Entonces eran idiomas que la gente que había venido a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés podía entender las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces muchos dicen, no, pues es que si no has hablado en lenguas, no has recibido al Espíritu Santo. Y como así les enseñaron en su iglesia, van y repiten eso otras personas, pero nunca realmente han hecho un estudio en la Biblia del don de lenguas o de cómo se recibe al Espíritu Santo. Entonces solamente repiten lo que han oído por ignorancia. Miren, Hechos 18:24 dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría es una ciudad importante en Egipto. Y era un hombre ilustrado, o sea, que conocía bastante, y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud que podía él acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente, se me comió el texto ahí, pero dice que llegaron Priscila y Aquila, que eran una pareja cristiana fuerte en el Señor, y oyeron que Apolos trataba de esforzarse, pero que le faltaba conocer cosas de quién era Jesús y lo que Jesús había enseñado y hecho. Y dice que lo llamaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué significa? Que Apolos era apasionado por Dios, conocía las Escrituras, pero todavía le faltaba entender que Jesús era el Mesías, que había venido, que ya había cumplido los requisitos de la ley, que había muerto una vez y para siempre por nuestros pecados. Y Priscila y Aquila le explicaron más exactamente. O sea, había cosas que él no conocía. Y este es un reto para nosotros, porque la mayoría de la gente que cree falsas doctrinas, la mayoría es gente sincera.
Es gente sincera, pero que no saben porque así les han enseñado. Entonces tenemos que tener amor por ellos y hacer como Priscila y Aquila, llamarles aparte, tener la valentía, aunque algunos te van a rechazar. Y te estás metiendo en lo que no te importa según ellos y se sienten, al atacar, al tú corregirles una doctrina, sientes que están atacando una doctrina que para ellos es importante. Un error entonces es la ignorancia. ¿Cuál es otro? Aferrarse a una tradición. En Marcos 7, 7 al 9 dice Jesús, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas o enseñanzas con autoridad. Enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres e invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué tremendo, ¿no? ¿Te ha pasado que le hablas a una persona católica que cree que la Virgen fue siempre virgen y que intercede por nosotros y que la Virgencita es muy milagrosa? Y tú le muestras en la Biblia y dices, mira, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. La Biblia nos dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y aunque le muestras en la Biblia, ¿qué hacen? Ah, no, pero tú no crees, ¿verdad? Y no los convences con nada porque están aferrados a su tradición. Y nosotros también podemos correr el mismo error. Todos tenemos tradiciones. ¿Qué es una tradición? Aquello que hemos recibido, aquello que se nos ha transmitido. Por eso siempre es importante evaluarlo a la luz de la Biblia. Y cuidar, porque todas las falsas doctrinas utilizan la Biblia. Pero hay que ver consistentemente lo que la Biblia dice. Otra es orgullo y falta de análisis. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los judíos de la sinagoga, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con un corazón abierto, escudriñando, analizando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Entonces, ¿qué vemos en ellos? Que eran nobles, tenían humildad, tenían amor a la verdad, ¿sí o no? Porque decían, a ver Pablo, tú dices que Cristo es el Mesías, que Él cumplió la ley. A ver, muéstrame dónde. Mira, Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, ante sus trasquiladores enmudeció, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y empezó a mostrarle, y ellos escudriñaban a ver si era cierto o no, tenían hambre de saber. Y tenían eso muestra que tenían humildad, amor a la verdad y buscaban analizar. Y muchas veces nosotros, o mucha gente, no tiene humildad. Como ya saben algo, es incómodo para todos nosotros averiguar que algo que creíamos era equivocado. Sientes que te vieron la cara, que te engañaron, ¿no? ¿A algunos de ustedes les pasó cuando vinieron a Cristo? ¿De alguna otra religión o tradición? Ahí sientes que, se requiere mucha valentía para abrir los ojos y decir, me habían engañado o estaba equivocado. Entonces, muchas veces la gente no malinterpreta la Biblia por orgullo y falta de analizar la palabra. También hay falsos motivos. En Hechos 8:18 dice que Simón, que le llamaban el mago, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Si nadie da dinero si no espera recibir más, ¿no? Les ofreció dinero y dice que Pedro le dijo él a Pedro, dadme también este poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero, tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, ¿qué quería Simón el mago? Usar las cosas de Dios para lucrar. ¿Sí? Y el día de hoy hay así, tenemos una iglesia muy grande entre nosotros. La iglesia más grande o la segunda iglesia más grande de nuestra ciudad es una iglesia donde hubo un tiempo que el pastor dijo antes de que sucediera que iban a aparecer diamantes en la iglesia, y empezaron a aparecer diamantes de muy mala calidad, pedacitos de diamantes, y eso la verdad que huele a engaño, y a eso suena. Y también vendían pañuelos ungidos, ¿no? A $100, como que los bendicen y te los venden, y eso suena también a negocio. En Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, y por la astucia. ¿Qué significa la astucia? La inteligencia para el mal, ¿verdad? Y los artificios, las creaciones, la creatividad de quienes emplean artimañas engañosas. O sea, en Efesios nos dice que crezcamos firmes en Cristo para no ser engañados por aquellos que emplean el error. Entonces hay
falsas doctrinas, como decía el hermano, porque les conviene, porque se enriquecen del Evangelio. Por eso decía Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué significa adulterándola? Agregándola, rebajándola como la leche pura y le echas pura agua, ¿no? Según de Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Saben lo que es una herejía? Herejía viene una palabra griega que significa escoger otra cosa. O sea que Dios reveló algo, pero tú dices, no, yo escojo otra cosa. O sea, quieres creer algo diferente de lo que Dios enseñó. Y dice, introducirán herejías que traen destrucción y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, que están rebajando el estándar de vida que Dios pide, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque la gente dice, no, pues todos son engañadores, mentirosos, la religión es puro negocio, falsedad, por culpa de unos malos ejemplos. Dice, y por avaricia, ¿qué es avaricia? El deseo de obtener dinero, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces hay gente que cree la falsa doctrina, que la predica por conveniencia, por falsedad. Ahora, estos son la excepción. De la mayoría de la gente, generalmente que va a las iglesias es porque así les han enseñado y están engañados, y uno necesita saber usar la palabra y guiarles a la verdad. Otra es temas difíciles y complejos. ¿Alguien puede leer este versículo que el apóstol Pedro escribió y menciona lo que Pablo escribe? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿No siente usted un alivio? Que si el apóstol Pedro, en la época en que Pablo escribió, reconoce que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, dices, ay, pues no estoy tan tonto yo, o tan mal, que algunas cosas no entiendo cuando leo esta carta, de qué está hablando, ¿sí? Entonces cuando hay cosas difíciles o temas complejos, como el que mencionaba yo de la mujer que se salvará engendrando hijos y que no enseña al hombre, etc., cuando hay temas difíciles y complejos, son temas que se prestan a que haya diferentes interpretaciones y posiciones. Por eso una de las reglas de interpretación bíblica es: nunca bases una doctrina importante de la Biblia en un pasaje oscuro o en un pasaje que no sea claro. Si hay un pasaje que no es tan claro o que parece decir algo, pero hay 20 pasajes que dicen lo contrario, cuidado, ¿sí? Nunca bases una enseñanza importante de la Biblia en ese solo pasaje. Bueno, y continúa diciendo, las cuales los indoctos, ¿qué significa indoctos? Doctrina es enseñanza, indocto es aquellos que no han sido enseñados. Dice, inconstantes. ¿Qué es una persona inconstante? Uno que lee la Biblia hoy, mañana no, hoy sí, mañana no. Exactamente. Alguien que a veces lee, a veces no lee, no tiene un hábito o disciplina de estudiar la palabra de Dios. Dice, indoctos, inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, así como cuando tuercen la manita, ¿no? Tuerces, desvías lo que realmente dice el pasaje. Dice, como también las otras escrituras lo hacen para su propia perdición. Entonces, bueno, dice que nos guardemos para que no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigamos de nuestra firmeza. Entonces, una de las razones que la gente malinterpreta la Biblia es por falta de instrucción o falta de constancia en el estudio de la palabra. O sea, como es en inglés, no wonder, porque hay tantas doctrinas, tantas iglesias, tantas cosas, ¿no? Temas difíciles y complejos, falta de instrucción y constancia en el estudio, falsos motivos, orgullo y falta de análisis, aferrarse a una tradición. Esto de aferrarse a una tradición también puede ser el bautismo de niños. En toda la Biblia, ¿existe el bautismo de un bebé? No. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Arrepentimiento y creer en Jesús. ¿Puede un bebé arrepentirse y creer en Jesús? Entonces, ¿por qué tantas iglesias hoy bautizan niños? ¿Quiere que se las enumere? Iglesia Católica Romana, Iglesia Luterana, Iglesia Reformada, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Metodista.
Algunas de ellas son cristianas. ¿Por qué bautizan niños entonces? Tradición. Porque en la Edad Media pensaron que el pecado original que traemos nosotros nos lleva al infierno, y si un niño se muere, se va al infierno. Entonces pensaban que el bautismo salvaba, y para que el niño no se vaya al infierno, entonces más vale que lo bauticemos de chiquito. Y aunque ya llegaron a la luz de las Escrituras y vieron que eso no es bíblico, lo siguen practicando. ¿Por qué? Por tradición, no porque la Biblia lo enseña. ¿Sí? Bueno, otra cosa es querer ver lo que nos conviene. Dice en 2 Timoteo 4, 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? A ver, dime lo que quiero oír. Que mi milagro está aquí, que puedo decretar bendición en mi vida, que va a venir el profeta Ronnie Chávez, y que va a venir el profeta fulanito de Brasil, y que me va a decir lo que Dios tiene para mí. Tengo comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias malos deseos de su corazón, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a doctrinas inventadas, las fábulas. Pero tú sé sobrio, estate prudente, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿por qué algunos malinterpretan la Biblia? Porque nos gusta lo que nos dicen, porque es bonito lo que nos dicen, de que Dios nos va a bendecir, de que ya el espíritu de pobreza quedó decretada riqueza sobre nosotros, y suena bonito, y la gente no quiere despertar a que es una falsa doctrina. ¿Sí, hermano? Fíjese, hermano, que bueno, yo vengo de la iglesia de la que usted está hablando. Sí. No crecí en esa iglesia, crecí en otra doctrina. Sí. Pero algo que yo puedo aprender de aquí, que cuando en la iglesia hablaban de que venían los apóstoles y todo eso, y hablaban como de falsas ideologías y fábulas deshonestas y cosas, y sucedían, o sea, la gente creía que lo que ellos decían era verdad, porque hablaban cosas que a lo mejor la otra gente les estaba sucediendo, ¿no? Sí. Pero también la Biblia nos enseña que hay doctrinas de demonios, que hay demonios de adivinación y todo eso. Entonces, a veces la gente se concentra nomás en escuchar a la persona que está hablando, y porque habló de mi vecino o X persona, y yo sé que sí le está sucediendo, no quiere decir que sea correcto. Claro. Porque lo que nosotros tenemos que ser más conscientes o más constantes es en la interpretación o en la lectura de la palabra, de extraer el mensaje correcto hacia mi vida, porque por eso a veces nosotros nos confundimos y tomamos lo que nos enseñan porque no tenemos conocimiento de la palabra, un conocimiento correcto. Así es, gracias, hermano. Y es triste, y en nuestro corazón se debe doler por eso, y tratar de compartir con los que podamos, con la Biblia abierta, ciertas doctrinas porque no son bíblicas, para que abran la luz a verlo. Mira, esto es algo que yo puse en mi sitio web de Firmes en la Verdad, y creo que es cierto. En la Biblia hay suficientes variedades de libros, de estilos literarios, de autores y audiencias de sus distintos libros, y de situaciones que motivaron a los autores inspirados por Dios a escribir, como para que existan suficientes oportunidades de malentendidos y excusas para anclar falsas doctrinas en algunas secciones del texto bíblico. Y eso es algo que vamos a ver. Yo no creo que ahorita ya va a dar tiempo, pero la siguiente semana, pero quiero decirles hacia dónde vamos. Es por eso que la falsa doctrina abunda, porque toma fuera de contexto ciertas secciones de alguno o varios textos bíblicos, haciendo creer a las personas que son convencidas que las enseñanzas erradas son doctrinas bíblicas. Hay algo que se llama selectividad. La selectividad es como esta ilustración. Vemos a un joven que le preguntas ¿qué ves? Y aunque en la pantalla nosotros vemos que hay algunos triángulos azules y unas estrellas plateadas, él dice, no quiero ver las estrellas plateadas, solo quiero ver los triángulos azules. Entonces veo 16 triángulos azules y no ve las estrellas plateadas. Y a veces esto pasa. En la Biblia hay tantos debates. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la seguridad de la salvación, de que estamos en Jesús y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre.
Pero hay versículos que nos sacan de onda, como decimos. Yo crecí en una tradición firme de que la salvación, una vez que es salvo uno, nunca se pierde y es de uno. Sin embargo, uno ve que Pablo dice, por ejemplo, dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está la seguridad de la salvación. Pero luego dice, si nosotros le negáremos, y está escribiendo a cristianos, dice, Él también nos negará. Y lees el libro de Hebreos y habla de la apostasía, porque estaban siendo perseguidos los cristianos en Roma. Entonces, tú lees el libro de Hebreos y ahí se basan muchos de los que enseñan que la salvación se pierde. Pues yo creo que la Biblia enseña que la salvación es segura, pero hay pasajes bíblicos que hablan de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Que algo que fue tuyo lo dejaste ir. Como en el caso, no significa que caíste en pecado y perdiste la salvación, porque si somos hijos de Dios, el Señor nos disciplina y la salvación es segura y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Pero, por ejemplo, dice primera de Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente, ¿qué se refiere al Espíritu? El Espíritu de Dios. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Tú no puedes apostatar de algo que no fue tuyo. Entonces llegas y te causa un caos teológico si has crecido en una posición de que la salvación es segura. ¿Qué pasa con esos versículos? Y ahí es donde entra muchas veces la selectividad. Veo, nadie me puede arrebatar de la mano del Padre, pero no veo el si nosotros le negaremos, Él también nos negará. Y es una lucha que tenemos que discernir qué dice realmente la Biblia sobre un tema. Entonces, esa es la selectividad. El panorama real, por ejemplo, aquí, algunas estrellas son rosadas y otras son plateadas. Pero ¿qué pasa si yo agarro unos lentes de color rosa? Unos lentes rosados. Pues todos van a ser. Todas las estrellas se vuelven rosas. Y eso pasa con tantos debates que hay el día de hoy en el cristianismo. Porque nos ponemos los lentes con nuestros prejuicios y solamente vamos a los versículos que apoyan nuestra posición y pasamos por alto versículos que ¿se acuerda que le dije que en la Biblia hay diferentes géneros literarios, circunstancias que vivieron los autores bíblicos como para que haya suficiente margen de confusión? Entonces, un caso, por ejemplo, hay algo que se llama el prejuicio de la confirmación. Un prejuicio es un juicio antes de haber visto las cosas. Y el prejuicio de la confirmación es esto. ¿Te ha pasado alguna vez que compras un carro y cuando compras el carro empiezas a ver de repente, supongamos que compré un Jetta, nunca había tenido un Jetta de Volkswagen, compro un Jetta y nunca me había dado cuenta que había tantos Jettas en la ciudad, pero ya que tengo el Jetta, de repente pasa uno y ¡ay, igualito a mi carro! Y de repente pasa otro, ¡ay, igualito a mi carro! Y de repente empiezas a estar abierto que hay muchos Jettas. ¿Sí te ha pasado? Bueno, el prejuicio de la confirmación, por eso es lo que sucede con muchos debates. Pelea un ateo y un cristiano debaten la existencia de Dios. Y muchas veces los cristianos están bien preparados, tú no puedes probar científicamente la existencia de Dios, porque científicamente significaba que tienes que observar los fenómenos y repetirlos bajo un microscopio, bajo el análisis. Y no puedes repetir el pasado, pero lo que sí puedes probar es que la existencia de Dios es una creencia objetiva, que no es una creencia tonta, que es una creencia que es mucho más sabia e inteligente que creer que Dios no existe, porque hay sabiduría en la manera que el mundo está hecho. Y para que el mundo tenga un diseño sabio, inteligente, tiene que haber un diseñador inteligente que lo hizo. Y a veces debate el ateo con el no ateo, con el que no es ateo, y muchas veces el ateo sale del debate diciendo, el ateo ganó. ¿Por qué? Porque cuando hablaba el cristiano, ¿qué hacía? No, porque ya está predispuesto a no creer. Y cuando el ateo presentaba una supuesta prueba, entonces, sí creo eso, ¿sí entienden? Y eso se llama el prejuicio de la confirmación, y eso pasa en los debates del calvinismo con el no calvinismo, en los debates de los que creen ciertas cosas con los que creen otras cosas. Tendemos a probar lo que ya creemos y a cerrar los oídos a lo que no creemos, y eso es algo natural de la naturaleza humana, el prejuicio de la confirmación. Y entonces tenemos que ser bien honestos, abiertos al texto bíblico, para ver lo que la Biblia realmente dice de un tema en todas sus partes. Entonces, un ejemplo es debemos guardar el sábado. ¿Dice Dios que debemos guardar el sábado? ¿Sí o no? Absolutamente dice que sí. Varios pasajes en la Escritura.
Es el cuarto mandamiento. Pero ¿por qué los cristianos, la mayoría de los cristianos, a excepción de los adventistas, sabatistas, no guardamos el sábado? Porque creemos que toda la Biblia apunta a la revelación de Jesucristo. Y que Jesucristo es Señor sobre el sábado, que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos hizo libres de nuestros pecados y nos dio vida eterna. Y el centro de la Biblia es Jesús, no el séptimo día que Dios descansó. Y que Dios había prometido que Él vendría, dice que Él haría un nuevo pacto y escribiría su ley en nuestros corazones. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Colosas que nadie les juzgue por no guardar el sábado, porque en Cristo están completos. Que la ley del Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir, pero que en Jesús ya están completos. Entonces, eso hace que eso muestra, este versículo corrige, aunque haya muchos versículos que hablen de que sustraigas tu pie del día de reposo y lo llames santo y guardes el sábado, porque Cristo ya es el cumplimiento de la ley. Entonces, el problema es que en el principio de la selectividad o ponerse los lentes rosas, los adventistas ven todos los versículos de la Biblia que habla de guardar el sábado en el Antiguo Testamento, y cuando ven los versículos Colosenses 2:16, lo ignoran, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con versos que parecen indicar que el bautismo salva. Hay unas iglesias hoy día, como la Iglesia de Cristo. ¿Han oído hablar de Church of Christ? Iglesia de Cristo. Hay un escritor muy bueno que no creo que crea eso, pero viene de la tradición de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo se llama? Church of Christ, este escritor americano que escribe muy poético. Se me borró el nombre ahorita, pero ok, después se los digo. Pero hay versos que hay otras iglesias que se llaman apostólicas, que creen que el bautismo en el nombre de Jesús salva. Entonces ven versículos como este, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y ¿qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahí está. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo para ser salvo. Si no te has bautizado, te vas al infierno. Y estas iglesias creen que si tú te arrepentiste, clamaste a Jesús y mueres en un accidente antes de bautizarte, te vas derechito al infierno. Eso es lo que creen, que el acto del bautismo te salva. Hay varios millones de cristianos que creen eso. Iglesias de Cristo, las iglesias apostólicas o solo Jesús, y bautizan el nombre de Jesús. En Marcos 16 al 18 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué interesante que no dice más el que no fuere bautizado, ¿verdad? Pero bueno.